Saludo con todos. Eh, Esto corresponde a la segunda parte de la sesión de antropología política. Como habíamos revisado previamente, el significado literal de antropología tenía que ver con el estudio de la humanidad. Y en la actualidad, la antropología se dedica al estudio de la diversidad social y cultural. Y por lo tanto, la antropología estudia tanto la conducta y pensamiento humano dentro de un contexto, las semejanzas y las diferencias entre culturas, la cultura dentro del contexto, ¿sí? Y en general, las preguntas que se realizan en la antropología están asociadas con el origen del ser humano, qué es este y el porqué de las sociedades humanas. En general, la antropología se encarga de la formulación de conclusiones respecto a la naturaleza del ser humano en algunos aspectos. Primero que sirve para construir teorías que interpretan los fenómenos socioculturales. Por otro lado, busca mejorar la vida de las personas y poblaciones sobre las que se investiga. Y además se busca entender en general la diversidad sociocultural. Y te he establecido algunas premisas de empresas y la eh, principal está relacionada con que la antropología es el estudio de los seres humanos en cuanto desde una visión de como seres biológicos y que interactúan con elementos sociales y culturales. Por su parte, este concepto de antropología deriva de dos palabras griegas. Uno es logos, que es estudio, conocimiento, y antropos, que es humanidad. Por lo tanto, es el estudio de la humanidad. En la primera sesión, como hemos venido revisando, hay algunas teorías que explican la antropología. Las teorías que se han revisado son el evolucionismo, el funcionalismo, el estructuralismo y el neomarxismo. Y, entre las técnicas que se utiliza para el estudio de la antropología, tenemos lo que corresponde a encuestas, a la observación participante y como tal la interpretación de la información. Por otro lado, la antropología busca o aplica tanto conocimientos, métodos, técnicas, sensibilidades y miradas para comprender como tal una realidad sociocultural. Sí, por eso es que en la antropología moderna se aplica en general la ética para la lucha contra elementos como la exclusión, la discriminación y cualquier tipo de elemento que sea sinónimo de desigualdad. Y en esta segunda sección vamos a comenzar a revisar algunos conceptos que unifican o que tratan de generar una asociación entre el concepto de antropología y lo político. Bueno, en esta segunda parte hablaremos de la antropología y estudio de la política, en donde se revisa un poco cuáles son las aportaciones de la antropología y demostrar algunos elementos diferenciadores entre lo que es el gobierno y lo que es el Estado, estableciendo unas definiciones eh, mínimas. También se busca recuperar la visión de los actores. Esto se realiza a partir de la etnografía, que son estudios que se realizan en ámbito cualitativo y en el cual el investigador se desplaza a realizar un estudio de campo o de caso específico, recolectando información por medio de entrevistas, conviviendo con las comunidades, por ejemplo, y a partir de eso puede generar un conocimiento de esas sociedades o culturas.
Y por lo cual comenzamos preguntándonos qué es lo político desde la perspectiva de la antropología. Para esto se debe entender una división clara. Uno, esta distinción que hacíamos por un lado de sociedades basadas en el parentesco, ¿sí? Y en el estatus adscritos, ¿sí? Y como tal, estas son las que denominamos como sociedades primitivas. Por otro lado, encontramos las sociedades organizadas ya por la territorialidad y la propiedad y un estatus adquiridos, ¿sí? Que se asocian más a las sociedades modernas. Por lo tal, hay una aportación en general a la política desde la perspectiva antropológica a partir de esta propuesta teórica que ve la estructural funcionalista. A partir de esto se considera que todas las sociedades poseen un sistema político que opera en un marco territorial, pero no todas tienen un gobierno. ¿Qué significa? Sí, es que las sociedades pueden estar ubicadas en un territorio específico, pueden tener un sistema político, sí, pero esto no significa que estas sociedades posean como tal un gobierno específico, una estructura de gobierno. Y para esto se debe entender o diferenciar las sociedades con Estado y sin Estado. Y permitiéndonos precisamente establecer una definición de qué es Estado. El Estado se caracteriza, o al menos su definición se caracteriza por tener cuatro elementos. Uno es que el Estado se preocupa por el mantenimiento del orden social. Dentro, ¿en qué ámbito? Básicamente dentro de un marco territorial definido, delimitado. Y para esto se establece un ejercicio organizado de la autoridad coactiva. ¿Sí? Y esta autoridad tiene el uso o el posible uso de la fuerza. ¿Sí? Por lo tanto, las características claves de un Estado al menos son tres. Es decir, que exista una sociedad, que tenga un territorio, ¿sí? Y que exista un concepto de soberanía. Es decir, que exista una autoridad que esté en la capacidad de hacer uso legítimo de la fuerza, que mantenga el monopolio del uso legítimo de la fuerza. Por lo tanto, a partir de esto, uno puede verificar ciertos ejemplos de sociedades que no mantienen como tal un Estado. ¿Sí? El ejemplo actual correspondería al caso de Palestina. Tiene una organización eh, social como tal. eh, en momentos se ha establecido un gobierno interno, se encuentra ubicado en un territorio. Sin embargo, este no posee como tal la delimitación o eh, la posibilidad como tal de un territorio soberano en donde pueda ejercer el monopolio del uso de la violencia. ¿Sí? Y esto ha sucedido principalmente porque no ha existido el reconocimiento como tal de Palestina como un Estado. Adicional a esto, se debe entender que el sistema político en general sirve como un soporte, ¿sí? Para o que busca garantizar un sistema de derechos y deberes en una sociedad. Es decir, definir qué derechos tienen las personas y cuáles son sus obligaciones. En las sociedades modernas, esto se realiza a partir de un marco normativo en general y principal es la Constitución o las constituciones de los diferentes estados. Sí, por lo tanto, se puede hablar que todas las ciudades poseen un sistema político que opera en un marco de territorialidad, como lo había mencionado. Esto no significa que se traduzca a un gobierno. Y críticas hacia el establecido de esta visión de la estructural funcionalista es que lo político no solo engloba instituciones políticas, sino también tiene que ver con organizaciones de la actividad pública y de la toma de decisiones. Por ejemplo, organismos, movimientos que no se dedican a hacer política, pero sí son movimientos que influyen o que buscan influir en la política, como los movimientos sociales. Y por lo tanto, la política debe ir más allá del sistema político.
¿sí? Y está ligado a tener esta búsqueda, esta constante búsqueda de poder. El poder se define como la capacidad de influenciar a otros, ¿sí? O tomar decisiones por otros. Otro elemento, otra crítica, es que se debe hacer una distinción entre las estructuras de poder, es decir, cómo surge el poder, cómo se adquiere poder, cuáles son los mecanismos, y las estructuras de autoridad, es decir, cómo se legitima la autoridad, cómo se establece, se traslada este poder a esta noción de autoridad. Por lo tanto, se considera que los sistemas sociales en general se mantienen a sí mismos, entran en un sistema de equilibrio, en donde van generando demandas en el sistema social, es decir, la sociedad demanda elementos y necesidades, el Estado busca resolver estas necesidades y al final esto se realiza a partir de normativas, política pública, etc. ¿Qué ocurre cuando esta línea o este mecanismo no funciona? Es decir, las sociedades generan demandas, el Estado no puede responder demandas y por lo tanto el resultado de estos generalmente se define como crisis del sistema o una crisis política. Y esto es debido precisamente a que el Estado, ¿sí? Con las distintas funciones, en este caso las más tradicionales, función ejecutiva, función legislativa y función judicial, no dan respuestas a las demandas ciudadanas. ¿Sí? Y para entender un poco estos elementos es importante tomar dos conceptos claros. La estructura y función. Por un lado encontramos la estructura social, que no es nada más que la distribución de los diferentes elementos o componentes de una unidad más amplia. Y elementos que están asociados con las características, costumbres, cultura, y cómo cada una de estas se relaciona, ¿sí? En este marco social general, perdón, que denominamos sociedad. ¿Sí? ¿Cuáles son las críticas a esta noción? Es su carácter, uno de esos es el carácter sincrónico. ¿Qué es sincrónico? Es decir, que no considera el tiempo, es decir, no considera elementos como la posibilidad de cambio o el mantenimiento de ciertos elementos en el tiempo. ¿Sí? ¿Qué otro elemento es una visión teleológica? Es decir, que únicamente se encarga del equilibrio, es cerrado, no explora otros elementos, como les había mencionado, no explora estos momentos externos al sistema que puedan generar cambios o puedan generar alteraciones, sino se da por sentado que se va a mantener en el tiempo o se centra en un momento específico y no hace un estudio histórico como tal de los componentes políticos y antropológicos. Precisamente para tratar de ampliar un poco la perspectiva, entendiendo no solo un momento histórico, sino el proceso, revisamos este enfoque procesual como perspectiva teórica. Y como tal, en este enfoque se encarga del estudio de la política a partir de los procesos que intervienen tanto en la determinación como en la realización de los objetivos públicos. ¿Sí? Y como son procesos, por lo tanto, se hace un recorrido más bien histórico. Para esto se deben definir algunos conceptos, precisamente qué es proceso. Proceso lo entendemos como la dinámica en la que se hallan los distintos actores ante el poder. El poder, como lo habíamos revisado, es esta capacidad para tomar y hacer cumplir decisiones. Eh, por otro lado, tenemos lo que es el terreno político, que básicamente es el área donde se toman las decisiones y en donde hay una competencia de distintos actores, políticos, partidos políticos, tomadores de decisión, líderes, etc. Por otro punto importante está relacionado con la legitimidad del poder, es decir, cómo la ciudadanía ve esas decisiones, y son decisiones que respaldan o son respaldadas por la ciudadanía. Esto le otorga un nivel de legitimidad a las autoridades y a su accionar. Sí, y precisamente esto se relaciona con el apoyo, que interviene para la realización de ciertos fines políticos. Por eso es que las medidas que no tienen legitimidad ni apoyo
y tienden a ser rechazadas por la ciudadanía y derivan en eh, ciertos fenómenos de rechazo, como son movilizaciones sociales, protestas, etc. El enfoque procesual precisamente retoma la importancia del proceso frente a la estructura. Es decir, para este enfoque no importa o no le da mayor relevancia a ese momento, sino al histórico, al proceso de surgimiento de esa estructura o de cambio de esa estructura. Y por lo tanto presenta un interés en las estrategias individuales para alcanzar al poder, es decir, cómo los actores y los individuos interactúan para llegar al poder. Y que muchas veces esto termina generando ciertas transformaciones socioculturales. Este es el elemento principal del enfoque procesual, y es que considera que hay un proceso de transformación constante, ¿sí? Y por lo tanto, al existir transformaciones socioculturales, pueden existir cambios que se generan y que el enfoque estructural funcionalista no lo logra o no le presta interés. Por lo tanto, este enfoque procesual se encarga de estudiar el interés, los intereses que están detrás de la toma de decisión, los intereses que todas las personas tienen en política en cierta medida, y el conflicto que generan a partir de estos intereses, este deseo de alcanzar el poder con el fin de lograr los intereses o sus metas, y evidentemente las aspiraciones que las diferentes facciones, grupos, movimientos, partidos pueden tener. Eh, el enfoque procesual como tal permitió que se profundice en el estudio de las facciones, poniendo relevancia en la existencia de acciones políticas bastante informales. Es decir, entender que la política no todo está relacionado con un marco normativo establecido, escrito, sino que existen prácticas informales que están detrás de la política o de las acciones políticas que también son importantes y que influyen. Precisamente junto a esta noción de facciones tenemos, entre otras, estas redes sociales. No las redes sociales en términos de el Internet, sino las redes sociales en términos de las conexiones entre los eh, individuos, ¿sí? En cómo se comienzan a interactuar los diferentes individuos o los diferentes ciudadanos. Sí, y básicamente gran parte de este fenómeno empieza con ciertos procesos de inmigración masiva que generan contacto entre diferentes culturas y, eh, y en primera instancia, regresamos siglos atrás, sí, son las migraciones precisamente los primeros interacciones que generan entre eh, individuos, entre grupos sociales. Sí, precisamente mucho de esto está relacionado con las redes que se forman a partir de ciertos intermediarios que pueden ser personas que forman parte de estos nudos de red. Sí, y por lo tanto el faccionalismo se define como esta formación de alianzas que se realizan eventualmente por interés, comprendiendo, regresando a esta noción de que el enfoque procesual considera que las personas y no todos los individuos tienen interés. Por lo tanto, lo que hace la antropología en este ámbito de lo político es buscar vínculos, ¿sí?, que le permitan entender cómo se extienden eh, las redes sociales en política, estas conexiones sociales en política. Y por lo tanto, muchas veces también es importante tener en cuenta que estos vínculos no suelen ser políticos per se, sino que hablamos de cualquier tipo de conexión o de red. Puede ser por un aspecto étnico, puede ser por un aspecto económico, puede ser un aspecto de proximidad, de cercanía, porque vivimos en el mismo territorio, porque vivimos en la misma comunidad, porque vivimos en el mismo barrio, ¿sí? O también puede ser por un tema de carisma, es decir, hay un líder que seguimos de manera conjunta
la ciudadanía o los individuos y que se sienten identificados con esos, con los que presentan ciertos líderes. Por eso es que los líderes carismáticos tienden a agrupar eh, a varios sectores de la sociedad. Para entender un poco esta dinámica, se deben tomar dos elementos que están en este enfoque procesual. Por un lado, tenemos lo que son la teoría de la acción. ¿Sí? La teoría de la acción lo que propone es que existen individuos y detrás de esos individuos hay ciertas estrategias manipulativas con el fin de obtener poder. ¿Sí? Y por lo tanto, la búsqueda de poder se convierte en un psicodrama social, eh, sí, como un teatro, sí, en donde básicamente, precisamente los liderados políticos terminan siendo actores políticos que actúan en la política y sirve para generar cierto reajuste de lealtad. Por eso vemos que los políticos buscan o cambian constantemente de estrategias con el fin de ganar mayores seguidores y obtener mayor respaldo y por lo tanto también lo que conversamos de tener una mayor legitimidad. Y por lo tanto se plantea a partir de esto que la sociedad es un cambio de fuerza cambiante, un juego constante en donde los actores van manipulando con el objetivo de cambiar las fuerzas o cambiar esos apoyos. Por otro lado, tenemos otra teoría de juego, denominada teoría de juegos, que básicamente acá se entiende la política como una lucha y donde se establecen ciertos códigos de cómo se juega y un juego que es básicamente competitivo y con reglas. Y se establecen reglas normativas, reglas escritas y normas pragmáticas que pueden ser más informales. Y a partir de esto se crean ciertos conceptos, es decir, cómo en esta lucha política con reglas, ¿sí? Los individuos van obteniendo ciertos premios en donde la personalización y el liderazgo es importante, en donde hay una competencia por obtener algo y también hay jueces que determinan eh, estas reglas. Y por lo tanto, como verán, hace un énfasis tanto en los actores como en los grupos que compiten por el poder, es decir, en los actores, en los líderes políticos y en los grupos, en este caso partidos o movimientos políticos, que compiten en cada elección para buscar o alcanzar el poder. Por otro lado, tenemos también la Escuela de Manchester y los procesos ya de modernización. Aquí se plantea que existe un interés como tal. ¿Cuál es el interés o en qué se centra esta escuela de Manchester? Es en los procesos de integración hacia la modernización. Es decir, cómo la cultura, la economía política se engloban en esta concepción de la modernidad. Y cómo las sociedades tribales precisamente pasan eh, a un proceso más moderno. ¿No? Ya no hablamos de sociedades primitivas. ¿Sí? Y hay instituciones, características propias de culturas eh, ancestrales o primitivas, sí, que son sustituidas por las instituciones del Estado. En este traspaso, por ejemplo, las creencias, ciertos valores, la religión, sí, tiende a separarse del Estado y el Estado es un proceso que se engloba netamente en lo público y en lo que corresponde de interés común, dejando de lado las creencias individuales. A partir de esto se da un proceso de reforzamiento y un endurecimiento de la identidad y como tal de la ética.
Unas temáticas clásicas abordadas por la antropología tiene que ver con esta búsqueda de concepto de lo político en diferentes sociedades y precisamente la forma de legitimización del poder existente en dicha sociedad. También otro elemento que se plantea es un análisis de los sistemas políticos, como habíamos visto, algunas teorías que van relacionadas con los evolucionistas, el estructural funcionalista que hemos venido revisando, el neoevolucionista, que tiene que ver con el grado de integración sociocultural que existe alrededor de eh, la complejidad estructural de ciertos grupos, como las bandas, tribus, jefaturas, los estados primitivos o las civilizaciones más arcaicas. Y se centra en el estudio mucho de la formación tanto del consenso y conflicto, es decir, cómo las sociedades logran un consenso, construyen un consenso, versus como tal, por otro lado, aquellos elementos que generan conflicto y posibilidad de cambio. Otras perspectivas abarcan conceptos como biopolítica de un autor como Foucault, que básicamente busca entender cómo se ejerce o las formas de ejercer el poder y las formas de dominación por parte de un Estado sobre los individuos. Es decir, cómo ciertos elementos de política pública, por ejemplo, la sanidad, la higiene, políticas de asistencia como bonos, el control del flujo, la utilización de medios de comunicación, son utilizados para el Estado de una forma con el fin de precisamente establecer una dominación de los ciudadanos. ¿Sí? También abarca un poco de esta relación entre el poder y el lenguaje y por lo tanto se centra en el análisis del discurso y también relaciona elementos asociando el tema de poder, los mitos, el tema de los rituales y cómo eso forma parte también de la legitimización política. Y también dentro de este ámbito se hace un estudio tanto de las resistencias y de las clases subalternas que se denominan y respecto a estas medidas de control. Y por lo tanto, este intento de mantener en la sombra de estos grupos que buscan generar ciertos cambios eh, o buscan alterar el status quo. Y otros temas que se abordan también tienen que ver con la violencia y el ritual político. Sí, muchas veces estos centrados alrededor de ciertos mitos que se crean, sí, a la concepción también de implantar temor en las sociedades alrededor para que se mantengan unidas alrededor de un Estado. Y esto precisamente se relaciona con la formación o el origen de los estados-nación y del surgimiento de otro concepto que es el nacionalismo, que es esta precisamente integración o este concepto de unificación o de participación a un territorio con ciertas características culturales o asociativas, como por ejemplo el tener una bandera, un himno nacional común, que ayuda o que enfatiza en la construcción social y cultural precisamente del concepto de Estado de nación que tenemos en la actualidad. Y conjuntamente con esto, evidentemente, alrededor de esto hay costumbres, hay prácticas, hay cultura, y por lo tanto se debe hablar de procesos de etnicidad y de identidad, que es esta conformación de la identidad. ¿Sí? Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando tenemos estos grandes eventos deportivos o muchas veces elecciones, que se siente esa noción de esa identidad nacional eh, que tiende a unificar a ciertos sectores y en pro de esta identidad común. Algunas conclusiones cerrando esta parte tiene que ver con la gran amplitud que abordan como tal antropología política, eh, como tal la antropología pasa de estudiar no solamente las instituciones eh, de las sociedades primitivas
a ya entender también las formas del poder y abarcando ya distintas temáticas y múltiples eh, formas o temas para estudiar. Y otro elemento a modo de conclusión es la dificultad de este cierre del concepto de lo político, ya que hay una evolución hacia una visión mucho más amplia de lo que habla de lo político. Lo político no solo son las elecciones, los políticos no solo es participar en elecciones, lo político no solo está relacionado con los partidos políticos, sino que lo político en realidad comienza a abarcarse desde un ámbito mucho más amplio que engloba la participación día a día en la toma de decisiones, el control, la transparencia, la rendición de cuentas de las autoridades, de los mandatarios eh, a los mandantes, a la ciudadanía, al pueblo, ¿sí? Y todo esto desde una perspectiva que hace un recorrido eh, histórico como tal, ¿sí? Por lo tanto, se debe hablar que un enfoque antropológico consecuente eh, y no debe como cosificar los procesos políticos, sino que tiene que presentar interés en distintas aristas. Entre esos, por ejemplo, interés en el poder, en cómo se accede al poder, cómo se ejerce el poder, sí, en el ámbito más territorial, en cómo esto se mezcla con las identidades, con los diferentes espacios, con las culturas, con las características, con las costumbres, sí, interés por la representación que tiene que ver con las prácticas que conforman el espacio público, ese espacio que nos eh, permite abarcar otros elementos, sí, que engloban a distintos conceptos alrededor de la ciudadanía, lo social, etcétera. Sí, además, como cierre, es importante que eh, mencionar algunos conceptos que me gustaría presentarlos a modo de cierre. Sí, en general hay varios tipos de antropología y la antropología puede ser aplicada tanto a una visión administrativa, una visión de acción o una visión de defensa. Sí, y todo esto de distintas eh, concepciones, ¿sí? Entendiendo o presentando algunos elementos críticos a elementos como el evolucionismo, ¿sí? O este falso evolucionismo, ¿sí? Que eh, en primera instancia proclama una diversidad, pero posteriormente diluye y trata de generar una homogenización de los individuos. Y eh, con estos elementos se dan cierre a esta segunda sesión que revisa o que complementa lo visualizado en la primera clase y que constituye como tal la materia de antropología política. Eh, con esto me despido, deseándoles los mejores deseos, éxitos, eh, hasta una pronta y una próxima ocasión.